Esta obsolescencia del hombre comporta dos volúmenes. El primero es del año 56 y el segundo de 1980. Pues una diferencia de 24 años entre los dos que tendremos que mirar para entender por qué Anders se demoró tanto entre el uno y el otro. Yo no voy a entrar en lo biográfico, ahorita ustedes verán por qué, pero el año 56 me llamó mucho la atención porque pues revisando yo dije, tengo que hacer alguna cosa que valga la pena, como para que no digan. En el 56 salió una película que se titula Forbidden Planet, y es muy interesante, pues eso era lo que estaba sonando, porque no está, esto es Guerra de las Galaxias, ya volvimos. El Forbidden Planet es una película de 1956 y lo que encontré, que ustedes de pronto lo saben mejor que yo, no sé si hay alguien del departamento de música, es que es la primera película cuya banda sonora fue hecha totalmente con música electrónica, con instrumentos, máquinas pues. Son un par de señores, por aquí debe estar quienes hicieron la película, yo no me aprendí los nombres, pero el año 56 es en el que aparece, como digo, la primera banda sonora elaborada exclusivamente con máquinas. Lo digo así porque nuestro tema en todo caso es un poco el de la tal máquina. En el año 56 también se estrena una obra de Karl-Heinz Stockhausen, el músico que hace música concreta, música electrónica. Se estrena en marzo del 56, este mismo año, esta Gesang der Jünglinge, la canción de los jóvenes o algo así, que es una mezcla. Entonces vamos a poner un tricito antes de que yo lea y nos pongamos aburridos. ¿Está en la década de Pierre Boulez? Sí, seguramente. Ahí está el título, arribita, Karl-Heinz Stockhausen, la Gesang der Jünglinge. ¿Canción de los jóvenes? Como canción de los jóvenes o de los más jóvenes, una cosa así. Aquí lo que el tipo hizo fue combinar música electrónica hecha con máquinas con unos cantos de unos niños que fueron modificados y intervenidos. Esta fecha es bonita porque de un lado está la banda sonora de la película esta, que es de ciencia ficción, y de otro lado está el estreno mundial de esta cosa, la canción de los jóvenes. Hay otra en la que aparece, uno googlea esto y aparece Stockhausen ya viejo. También están recitando el libro de Daniel, entonces esto le mete Biblia, le mete, bueno, para que lo miren y lo googleen. Dejémoslo ahí con eso. Bueno, yo preparé un texto, no alcancé a hacer todo lo que quería hacer, y para tranquilidad de muchos, ¿yo qué hice? Ahorita lo voy a leer, pero igual les voy a explicar lo que hice. Yo dije, es que entrar directo sobre la vergüenza prometeica es un poco violento, entonces voy a ir como progresivamente, voy a entrar por la dedicatoria, por el prólogo, por la introducción. Escribí 8 páginas y no llegué a la vergüenza prometeica. Pero va a ser útil, creo yo, para situar dentro de la obra este texto. Entonces yo voy a leer con serenidad lo que escribí y ahí vamos comentando. Sobre el concepto de vergüenza prometeica en Günther Anders. Bueno, Günther Anders publica en 1956 el primer volumen de La obsolescencia del hombre, Die Antiquiertheit des Menschen, cuyo subtítulo reza sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. Es muy importante lo de los subtítulos ahí, después veremos por qué. Quizá hace 20 o 15 años, incluso hace 10, esta obra habría tenido para sus lectores una textura mustia y actual. Mustia por su sabor a Guerra Fría, acentuado por el terror nuclear; actual por su pregunta lancinante por la relación asimétrica entre el hombre y sus máquinas. Sin embargo, hoy, precisamente hoy, sentimos que la desolación y profecía apocalípticas de Anders habitan nuestro presente sobre una doble plenitud. La relación asimétrica entre el hombre y sus máquinas dio una vuelta de tuerca hace ya tiempo con el proyecto de mejoramiento humano que Anders llamaba en 1956 Human Engineering. De un lado, y los espectros de la aniquilación nuclear de la Guerra Fría regresan, devolviéndole la lozanía a ese periodo del pasado próximo. Entonces, de un lado está la permanencia de este problema de la relación hombre-máquina y por el otro los espectros de la aniquilación nuclear. Sobre este segundo punto, baste recordar que el pasado 2 de agosto, hace menos de un mes, Estados Unidos se retiró formalmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio,
INF por sus siglas en inglés, que firmó con Rusia y se mantenía vigente desde diciembre de 1987, y que el pasado domingo, 18 de agosto, Estados Unidos lanzó uno de estos misiles de alcance intermedio, entre 500 y 5.500 kilómetros, desde la isla de San Nicolás en California, durante ejercicios de prueba. Vladimir Putin, por su parte, ordenó el pasado viernes preparar una respuesta simétrica al lanzamiento de Estados Unidos. Wow. Eso fue este mes. Bueno, en la misma línea de fuga que testifica la obsolescencia del hombre, llevamos ya varios meses observando la emergencia, entre otras, de la tecnología de la Killing Machine. Por ahí tenía el video, pero después lo mando. Robots militares programados ya no para ser telecomandados desde las soleadas bases de Texas o Nevada, sino para tomar autónomamente la decisión de matar a un enemigo potencial según parámetros de programación incomprensibles para el ciudadano de a pie y ajenos a la deliberación moral. Por ahí están los videos y por ahí están las noticias como desde el año pasado. Uno más o menos sigue la pista y se da cuenta que están en eso. Atendiendo a estos dos elementos del confuso y volátil presente, nos cruzamos el día de hoy con Sobre la vergüenza prometeica, el primero de los 4 ensayos que conforman el primer volumen de la obsolescencia del hombre. Con la certeza de que los aquí presentes han ya googleado a Gunther Anders, dejaré de lado la tarea de presentar una semblanza biográfica de un individuo que, en todo caso, tuvo una vida mucho más narrable que la de un filósofo universitario de su época. Ya alguien dijo que lo había googleado, yo sé que ustedes lo googlearon, entonces eso seguimos derecho. Con el fin de llegar a Sobre la vergüenza prometeica, procederé a entrar en la obra de modo progresivo, teniendo como centro de lectura lo que considero el problema que plantea dicho ensayo y que Anders condensa en la definición de la vergüenza prometeica como vergüenza ante las cosas producidas por nosotros cuya alta calidad avergüenza. Vergüenza ante las cosas producidas por nosotros cuya alta calidad avergüenza. Por lo pronto, llamo la atención sobre 3 elementos de esta definición. La vergüenza prometeica es un concepto emocional y relacional, pues describe el rasgo esencial de la actitud emocional del hombre frente a sus productos. La vergüenza prometeica se da en la intersección de efectos de la relación hombre-máquinas. Esa es como la primera observación. B. La vergüenza prometeica es el resultado de una asimetría, lo infiere uno de la definición, entre la calidad del hombre, en el sentido de la calidad del producto, y la alta calidad de los productos de los que él es creador. Tercero, esta asimetría es la evidencia de la inferioridad del hombre frente a sus productos y por ello motivo de vergüenza. D. Aquí no hablan de Prometeo, pero hablan de la vergüenza prometeica, entonces nos lanzan directamente a Prometeo, quien entrega al hombre, animal mortal, el fuego y el saber técnico, y con ello su autonomía frente a la naturaleza y a los mismos dioses, se interpreta ahora bajo el signo de la vergüenza y como la clave que permitiría entender esta situación actual de postración del hombre frente a sus productos a los que ahora se quiere asimilar, como alcanzaremos a ver en todo caso. Y por último, aquí los productos del hombre son entendidos en el sentido específico del diseño, producción y uso de las máquinas, cuya proliferación hace emerger un nuevo mundo en el que el hombre se subyuga a este mundo de las máquinas, el único nuevo mundo, y se vuelve, con una vuelta de tuerca final, un producto de ellas, o sometido a las exigencias de la performance de las máquinas, diríamos. Bueno, hay un primer umbral, no sé si lo vieron, que es la dedicatoria del libro. Anders dedica el primer volumen de la obsolescencia del hombre a su padre, el psicólogo William Stern. Junto al acto afectivo y agradecido de vincular este primer volumen a otro primer volumen, el de Persona y Cosa, publicado por su padre medio siglo atrás, en 1906, Anders establece el antecedente y el tono contrastado de la investigación que está por presentarnos. Si su padre luchaba contra la cosificación de la persona, criticando la psicología impersonal de su época, Anders puede ver con claridad que dicha cosificación no es el efecto de la manipulación científica de la persona, sino, comillas, de la manipulación fáctica del hombre por el hombre, cierro las comillas. Dicha manipulación como cosificación hace de este
cito, un mundo peor. Sobre este antecedente, entre la nostalgia por la dignidad del hombre y la constatación de su devastación, se funda la empresa filosófica de Anders. Cito el final de la dedicatoria, que es estremecedor. Estas tristes páginas sobre la devastación del hombre han sido escritas en recuerdo de quien inculcó de manera inextirpable el concepto de dignidad humana, Menschenwürde, en su hijo. Este primer umbral nos permite anticipar en Anders la tensión entre una convicción profunda en la dignidad del hombre, que parece decirlo, o lo dice, y la constatación desoladora de su obsolescencia. Con ello, creo que ya podemos presentar una hipótesis de lectura: la presencia en Anders de un humanismo postilustrado, entendiendo por ello una recuperación de la pregunta por el hombre y su dignidad, que no comporta o no parece comportar una ilusión con respecto al hombre como señor del mundo. Bueno, lo dejo ahí, ahora podemos discutir. El segundo umbral es muy interesante, el prólogo a la quinta edición de 1979, que es, en nuestra edición castellana, incluye el prólogo a esa quinta edición, pues que nos permite ver lo que Anders dice sobre ese libro 20 y pico años más tarde. La edición, aquí está escrito, yo no sé para qué me salgo de mi libreto, por Dios. La edición de la que disponemos en castellano incluye como segundo umbral el prólogo escrito por Anders en octubre de 1979, a la quinta edición del primer volumen de La obsolescencia del hombre. Pasados algo más de 20 años, Anders afirma, no sin la amargura que ya traslucía la dedicatoria, la indeseada e intensificada actualidad de la obra en el presente de 1979. Recoge además 3 tesis que vertebran dicho volumen. Eso está en la página 13. ¿Cuáles son las 3 tesis que vertebran dicho volumen? Que no estamos, todo esto lo estoy citando, que no estamos a la altura de la perfección de nuestros productos. Entonces, primera tesis, que no estamos a la altura de la perfección de nuestros productos, lo que da lugar a la vergüenza prometeica. Segundo, que producimos más de lo que podemos imaginar y tolerar. Y esto explica, como veremos, lo que Anders llama el desnivel prometeico. Y, en tercer lugar, que creemos que lo que podemos también nos está permitido. No, que lo que creemos lo debemos. No, tampoco, que lo que creemos tenemos que hacerlo. Es que lo dice en este tono como de corrección permanente. Es muy interesante la prosa de él porque él dice una cosa e inmediatamente la refina y la corrige. Y esta tercera tesis está expresada así: que creemos que lo que podemos también nos está permitido. No, lo debemos. No, tenemos que hacerlo. Estas tesis se presentan sobre el fondo de la intensificación de un peligro que en plena Guerra Fría no es otro que la, comillas, amenaza apocalíptica, de la que se ocupará Anders en el cuarto ensayo sobre la bomba y las raíces de nuestra ceguera del apocalipsis, que era nuestro texto de apoyo, pero otra cosa larguísima y también en el mismo tono que lo que vamos a comentar hoy. Vinculando, como la dedicatoria, la situación del presente con su horizonte de pasado y de futuro, Anders nos dice otra vez, con ese estilo que se hunde en la desesperación sin perder del todo la esperanza, cuál es el sentido de este primer volumen. Entonces voy a citar un párrafo de este prólogo del 79. Este informe a favor de la persistencia de un mundo más humano, no, más modestamente, a favor de la perduración del mundo, no de un mundo más humano, sino de la perduración del mundo, lo escribí cuando muchos de mis eventuales lectores aún no habían visto la resplandeciente luz de nuestro oscuro mundo. El oxímoron es recurrente ahí en él. Conocerán que la situación revolucionaria, o más exactamente catastrófica, en que han nacido y en que por desgracia están acostumbrados a vivir demasiado a menudo, es la situación en que la humanidad tiene la capacidad de autoaniquilarse. Que esta capacidad ciertamente no honrosa ya estaba ahí antes de su nacimiento y que los deberes que tienen ya eran los que sus padres y abuelos.
Concluyo con el ferviente deseo para ellos y sus descendientes de que no se cumpla ninguno de mis pronósticos. Ese es el fin del prólogo de 1979. Esta capacidad catastrófica de autoaniquilación que configura la oscuridad de nuestro mundo impone unos deberes intergeneracionales que solo se harán conscientes saliendo de la costumbre de vivir en dicho mundo y que busca modestamente la perduración del mundo o más ambiciosamente la perduración del mundo humano. Por ello hay en Anders un humanismo profundo, sí, pero mitigado por la experiencia de la situación catastrófica en que nos encontramos. Dicho prólogo debería ser leído en contraste con otro, escrito ese mismo año, 1979, 4 meses antes. Se trata del prólogo al segundo volumen de La obsolescencia del hombre, que verá la luz en 1980. Uno mira los dos prólogos y se da cuenta que el prólogo al libro de 1980 fue escrito antes que este de la quinta edición del primer volumen. De él únicamente recojo sus líneas iniciales en las que Anders caracteriza disciplinariamente el proyecto global de la obsolescencia del hombre. Allí afirma que tanto el segundo volumen como el primero son, comillas, una filosofía de la técnica, a lo que inmediatamente replica con una especificación del proyecto como, comillas, una antropología filosófica en la época de la tecnocracia, con ese gesto de autocorrección inmediata. Tú dices, es una filosofía de la técnica, inmediatamente dice, no, es una antropología filosófica en la época de la tecnocracia. Baste citar el siguiente pasaje para comprender el sentido de dicha antropología y su relación con la tecnocracia. Entonces estoy citando el segundo volumen, página 13. Por tecnocracia entiendo no la primacía de los tecnócratas, como si fueran un grupo de especialistas que hoy dominaran la política, sino el hecho de que el mundo en que hoy vivimos y que se encuentra por encima de nosotros es un mundo técnico, hasta el punto de que ya no nos está permitido decir que en nuestra situación histórica se da, entre otras cosas, también la técnica, sino que más bien tenemos que decir que ahora la historia se juega en la situación del mundo denominada técnica, y que por tanto la técnica se ha convertido en la actualidad, en el sujeto de la historia, con la que nosotros solo somos aún cohistóricos. Es efectivamente bastante radical en sus apreciaciones sobre el mundo que le tocó vivir. Así, para Anders, no hay filosofía de la técnica, sino como antropología filosófica en la situación histórica del mundo como técnica. Y como veremos, una de las modificaciones del hombre en dicha situación es precisamente la vergüenza prometeica y los efectos que produce. Vean que no he comenzado, pero bueno, ahí vamos. Tercer umbral, la introducción. Ahora sí, al menos vamos a hablar de la introducción. No, va bien, la cosa va bien. Sí. La introducción al primer volumen de La obsolescencia del hombre es, en mi opinión, un ensayo programático con pleno derecho que explica además el método filosófico que atraviesa esta empresa. De hecho, la introducción es muy importante porque sí describe el método filosófico y le aclara a uno un poco bueno, ya veremos, el estilo y la estrategia discursiva, diríamos nosotros tal vez. Pero entonces, como siempre, ya el epígrafe recuerda la tensión entre predestinación y libertad que recubre en Anders la aparente fatalidad de la amenaza apocalíptica y la posibilidad de recuperar la dignidad perdida. El epígrafe es súper simpático. Página 17. Los condenados a muerte pueden decidir libremente si quieren que les sirvan las alubias dulces o ácidas en su última comida. Pero el epígrafe tiene un rol muy fuerte ahí, vamos a ver. Este epígrafe, tomado de una noticia de prensa no identificada, exhibe la asombrosa paradoja en que se encuentra el condenado a muerte frente a su falsa libertad de elección entre alubias dulces o ácidas para su última cena. Esta imagen de la libertad en la condena final sirve a Anders para mostrarnos que esa misma es la situación del hombre y de su libertad de elegir en el orden irrevocable que le ha sido impuesto como consumidor de los fantasmas del mundo a través de la radio y la televisión, con lo que simultáneamente se sustrae del mundo real y de su experiencia. Este diagnóstico será el tema central del segundo ensayo de la obra, titulado El mundo como fantasma y matriz, consideraciones filosóficas sobre radio y televisión. Aquí
Solo nos importa advertir que en su opinión no hay cómo sustraerse a esta falsa ilusión de la libertad de elegir, estrechada por lo que ofrecen la radio y la televisión, y que además se corresponde con otras formas de pérdida de la libertad en el conjunto de las dimensiones de la vida humana. En particular, Anders constata que hay un conjunto de mercancías muy particulares que ya no elegimos, las que a toda costa se nos dice debemos tener, pues sin ellas, sin estas comillas, mercancías obligatorias, nuestro mundo no es posible y la carencia de alguna de ellas, comillas, hace que se desmorone todo el aparato de la vida. A mí eso me parece fuertísimo y yo pienso, por ejemplo, en lo que hace Gustavo con biopolítica y el sintagma de ese aparato de la vida, sabiendo que él está aquí hablando es de máquinas, no lo sé tematizar, pero sé que es muy fuerte. Por ello, dichas mercancías no pueden ser consideradas en su individualidad. Por el contrario, configuran un todo que determina la existencia del hombre enlazado a este sistema de aparatos o macroaparato. Comillas, el sistema aparato es nuestro mundo. Ahora bien, ¿cómo funciona filosóficamente esta crítica a la máquina? ¿Qué estrategia discursiva la valida y la pone en movimiento? Anders presenta en su introducción dos observaciones metodológicas o advertencias que definen en último término el talante filosófico de su indagación, pues los textos que nos presenta, comillas, no son simplemente ensayos literarios ni análisis filosóficos en el sentido académico habitual, sino ejemplos de lo que se podría denominar con una antigua expresión ocasionalismo, o sea, filosofía coyuntural. Dice él en la página 25, Gelegenheitsphilosophie. Así, entonces él presenta dos observaciones metodológicas que van a ser importantes para entender el asunto de por qué escribe como escribe, y ya está diciendo que no es académico, que sabemos que él no es un universitario como muchos de sus colegas. Así, la primera observación metodológica explica el género filosófico al que pertenecerían estos ensayos como, comillas, un híbrido cruce de metafísica y periodismo. Así lo define. Es un híbrido cruce entre metafísica y periodismo. Punto. Llamo la atención a la pareja de conceptos, pues Anders no se limita a cruzar la filosofía y el periodismo, sino la metafísica misma. Eso para mí es muy fuerte. Yo leo la palabra metafísica y digo, bueno, este tipo se puso realmente pesado, no está diciendo epistemología y periodismo, no está diciendo antropología y periodismo, y por otro lado también nos está diciendo que su antropología filosófica, en todo caso, hunde sus raíces en algo que él llama ahí metafísica, que no sabemos todavía qué es. Al menos para mí, el valor del concepto se funda en su absoluta radicalidad. Este cruce produce un método de exposición, nos dice Anders, que se mueve entre la ocasión que brindan los eventos contemporáneos en su singularidad y el tratamiento de problemas filosóficos fundamentales que son repensados a partir de dichos eventos. Cito: así, por ejemplo, con la lectura de la primera composición, que trata de una nueva forma de vergüenza, la vergüenza del hombre frente a sus aparatos humillantemente perfectos, de repente el lector se verá metido en prolijas discusiones metafísicas sobre la no identidad del hombre consigo mismo. Fin de la cita. Nos movemos en una especie de zigzag interno. Ahora, yo no lo puse aquí, pero hay una cosa que él también dice, algunos si alcanzaron a leer la introducción la vieron, y es que muchos de los temas filosóficos o de los tratamientos filosóficos más fuertes están en las notas a pie de página, y que hubo un momento en el que pensó que de pronto iba a tener ese doble nivel, también como derridianamente a veces en las notas están como las cosas más fuertes, y que no, hay unas notas que sí quedaron ahí, pero él vincula dentro del cuerpo del texto estos dos niveles, entre el periodismo y la metafísica, como dice él. La segunda observación metodológica, también relativa a la estrategia expositiva de Anders, da cuenta de su recurso a la exageración. Uno mira, yo alcancé a mirar algo por ahí de lo que hay en internet de comentarios, etcétera, y lo definen como método filosófico de la exageración. Da cuenta de su recurso a la exageración de los fenómenos que intenta comprender. Nos enfrentamos también a una filosofía que tematiza su objeto con un método fundado en la exageración. ¿Cuál es el sentido metódico del recurso a la exageración? ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir Anders con exageración? Cito:
que hay fenómenos en que no se puede evitar su agudización y su amplificación. Y esto porque sin esa deformación quedarían sin identificar y serían invisibles. Fenómenos que, por sustraerse a la simple mirada, se encuentran ante la alternativa exageración o renuncia a conocer. Microscopio o telescopio son los dos ejemplos más próximos, pues tratan de conseguir la verdad mediante una ilustración exagerada. Yo me tomo muy en serio la disyunción porque él dice, si no exagero no los vemos, si no exagero no los podemos tematizar y si no exagero no los podemos comprender. Sin embargo, queda en el aire, y Anders lo sabe, una forma de insatisfacción relativa a la plausibilidad del método de la exageración aplicado a los objetos que se propone estudiar en este primer volumen. Por ello, Anders se plantea la pregunta por la necesidad de dicho método con respecto a sus fenómenos y temas. Anders responde aludiendo y redefiniendo el sentido del subtítulo de este primer volumen. Es decir, la pregunta es, bueno, ya nos dijo que su método es el de la exageración, pero ¿cómo ese método es plausible para hablar de eso que usted llama, por ejemplo, en este caso, la vergüenza prometeica? ¿Por qué se ajusta? Él cree que hay una respuesta al menos indirecta analizando un poco el subtítulo de la obra. El subtítulo de la obra es sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. Entonces, con ese gesto que ya sabemos que es suyo, él dice, es que la verdad es que el título exactamente no es ese. El tema no es el alma, sino sus metamorfosis. Entonces él dice en la introducción, el subtítulo debería ser sobre las metamorfosis del alma en la época de la segunda revolución industrial. Y su adaptación, ¿a qué llama ahí metamorfosis? A su adaptación o inadaptación a los presupuestos materiales que la época le impone y que además, es lo más grave ahí, se modifican permanentemente. Dadas unas condiciones materiales distintas, se exige del alma, pues él utiliza el término alma allí, una adaptación, una metamorfosis, una transformación que yo creo que es de adaptación. Se le pide que se adapte y lo que ocurre es que no da la talla, no da la talla para adaptarse. Aquí está la clave de lectura de toda la obra, me parece, pues lo que Anders constata es que no se ha dado dicha adaptación y que por el contrario, la brecha entre el hombre y sus productos cada vez es más grande. Cito otro pasaje de la introducción. Más bien, no hay ningún rasgo que hoy para nosotros sea tan característico. O sea, ningún rasgo del hombre es más característico hoy como nuestra incapacidad para estar anímicamente, es decir, del alma, nuestra incapacidad para estar anímicamente up to date, al corriente de nuestra producción. Up to date, ¿cómo traducimos eso? Al día. Actualizado en el sentido de la actualización de los programas de computador, eso. No sea característica como nuestra incapacidad para estar anímicamente actualizados, podría decir uno, como que el alma se actualiza a la altura del... ¿Sí? Se actualiza al corriente de nuestra producción. Por tanto, para seguir el ritmo de transformación que imponemos a nuestros productos y para ponernos a la altura de los aparatos que se nos adelantan o escapan en el futuro denominado presente. Mediante nuestra ilimitada libertad prometeica, y aquí aparece el adjetivo pero asociado precisamente a que somos capaces de producir cosas inimaginables, como dijo antes, mediante nuestra ilimitada libertad prometeica de producir algo siempre nuevo y a través de la imparable obligación de pagar nuestro tributo a esa libertad, nos hemos desordenado en cuanto a entes temporales hasta el punto de que seguimos haciendo nuestro camino lentamente, rezagados respecto a lo que nosotros mismos habíamos proyectado y producido, con la mala conciencia de estar anticuados. Antiquiert, el adjetivo alemán, es como estar anticuado, démodé, pasado de moda, obsoleto,
o incluso simplemente vagabundeamos como saurios trastornados en medio de nuestros aparatos. Hay una inadecuación compleja ahí que cada vez es más grande. Es aquí, fin de cita, es aquí cerrando la introducción que Anders introduce otro concepto fundamental para entender el conjunto de ensayos que la siguen y en especial el primero de ellos sobre la vergüenza prometeica. Se trata del concepto de desnivel prometeico. Ese es fundamental para el otro. Desnivel prometeico, definido como, comillas, página 31 de la lectura, el hecho de la asincronía del hombre con su mundo de productos, de esa separación que crece día a día. Entonces, repito, el desnivel prometeico está definido ahí como el hecho de la asincronía del hombre con su mundo de productos, de esa separación que crece día a día, página 31, fin de cita. Pero este desnivel que se da entre el hombre y sus productos, como desnivel en el ritmo posible de uno y otros, se funda en otro desnivel interno entre las capacidades del hombre. Anders lista varios espacios en que tiene lugar este desnivel. Cito también de la página 32, esto también es muy importante, yo lo dije aquí de un modo muy rápido, pero lo podemos explicitar. Está, por ejemplo, el desnivel entre hacer y representar. Son como proporciones. La relación que hay entre el hacer y el representar, lo voy a leer. Está, por ejemplo, el desnivel entre hacer y representar, entre actuar y sentir, entre conocimiento y conciencia, y finalmente y sobre todo, entre el aparato producido y el cuerpo del hombre, no adaptado al cuerpo del aparato. Todos estos desniveles tienen la misma estructura, la de la preeminencia de una capacidad respecto a otra y por tanto la de rezagarse una respecto a otra. Ahí termina la cita. El punto es que esas parejas, hacer representarse, la primera avanza y deja rezagada a la segunda. Y él presenta unos ejemplos. Entonces él dice algo como, somos capaces de hacer la bomba atómica, pero no somos capaces de representarnos o imaginarnos lo que podría ocurrir con un aparato las posibilidades que abre un aparato de esos. Entre actuar y sentir, el ejemplo también es muy interesante porque dice, somos capaces de aniquilar, él dice 100.000 personas, pero podrían ser 6 millones, bueno, da igual, somos capaces de actuar eso, pero no llegamos a sentir las implicaciones de esa acción. Entonces hay desnivel entre las capacidades. Conocimiento y conciencia es el mismo sentido. Y el último es la relación entre el aparato producido y el cuerpo. Y entonces el cuerpo queda rezagado. De allí que en opinión de Anders, nuestros productos van por delante de la representación que tenemos de sus consecuencias, o nuestro actuar va por delante de los sentimientos que pueden generar nuestras acciones, o nuestro cuerpo va rezagado con respecto a los aparatos que producimos. Este último, el desnivel prometeico, permite a Anders plantear el problema de la identidad del hombre consigo mismo por contraste con la velocidad de la transformación de las máquinas. El problema filosófico, como dice él en 2 o 3 lugares, central ahí, es que hay una... ¿Y cómo llamamos eso? El problema de la no identidad del hombre consigo mismo, y con eso no me pongo a inventar. Es ese ahí el problema central. Para Anders, esta diferencia de ritmo, de velocidad, de tiempos, se funda precisamente en la constatación de ciertos límites a la variabilidad de lo humano frente a su ilimitada capacidad productiva. De allí el planteamiento de su proyecto filosófico en términos de una crítica a los límites del hombre. Cuando yo leí esto respiré porque dije, sí, estamos en el seminario. Estamos en el seminario, es página 33, fin de la introducción, y entonces cito, porque si el problema filosófico es el de la no identidad del hombre consigo mismo y de la pregunta ¿quién soy?, el proyecto para él es el de la crítica a los límites del hombre. Entonces cito, y no es simple casualidad ni un signo de diletantismo filosófico si, a pesar de las enormes variaciones de la historia, emerge una y otra vez la pregunta sobre si el hombre ha cambiado o se transforma. Una crítica de los límites del hombre, es decir, no solo de su razón,
sino de los límites de todas sus capacidades, su fantasía, su sentir, su responsabilidad, etc., me parece que es el desideratum de la filosofía precisamente hoy, cuando su producción da la impresión de haber hecho saltar todos los límites. Y esta disolución especial de los límites ha hecho más claramente visibles los límites que siguen teniendo las demás capacidades. La vaga especulación sobre nuestra finitud, que no procede nunca de nuestra indigencia, sino en exclusiva de nuestra muerte, que por extraño que parezca es metafísicamente más presentable que nuestra hambre, hoy ya no es suficiente. Los límites exigen ser trazados realmente. Entonces, ahí está como ese es el fin de la introducción. Y tengo 2 páginas sobre la vergüenza prometeica y entramos a charlar. Con esta pregunta y con el proyecto de esta crítica podemos entrar por fin a comentar el ensayo sobre la vergüenza prometeica. En lo que sigue me concentraré únicamente en 2 elementos centrales: aquello que suscita la vergüenza prometeica y sus implicaciones, y las 2 formas de muchas con las que ejemplifica Anders la inferioridad del hombre ante las máquinas y las estrategias que adopta para desertar de dicha inferioridad y recuperar bajo una nueva figura la dignidad que la vergüenza le ha arrebatado. Lo que hay que decir es que el hombre recupera o recuperaría la dignidad que la máquina le ha arrebatado en este escenario, asimilándose a ella. Eso es en su narrativa, la de Anders. Recordemos la definición propuesta por Anders de la vergüenza prometeica como la vergüenza ante las cosas producidas por nosotros, cuya alta calidad avergüenza. ¿Cómo se produce dicha vergüenza? ¿Qué la suscita? ¿En qué momento y bajo qué circunstancias el hombre se avergüenza de sí mismo frente a los objetos que él mismo ha creado con el poder de su inteligencia? Anders descubre esta vergüenza en su amigo T, como reacción a la contemplación de la máquina. Yo dejo el contexto fuera, ustedes leyeron y está con signos de interrogación. No sabemos, pero no sabemos. Es una bonita hipótesis. Pero es una bonita indirecta. Sí, pero es que el adorno no lo puso él ahí. En la edición alemana, que en todo caso la conseguí, pueden mirar, ese adorno no está ahí. Seguramente fueron los editores. Sí, ese es el editor que lanza ahí una interpretación. Anders descubre esta vergüenza en su amigo T como reacción a la contemplación de la máquina. Y el origen de dicha vergüenza lo encuentra en el factum de haber nacido, frente a la condición maquinal de haber sido hecha. El punto con el origen de la vergüenza es que hay un rasgo en quien se avergüenza que lo pone en situación de inferioridad frente al otro, que es como la norma y que lo juzga, y eso produce como ese sentimiento triste, digamos, de la vergüenza. Entonces el origen de la vergüenza lo encuentra en el factum de haber nacido, que es algo que nos acompaña y que frente al coram está uno en presencia de esa autoridad que es la máquina, diluye al hombre. Comillas. Y si se avergüenza de su origen anticuado, también se avergüenza del resultado imperfecto e inevitable de ese origen, de sí mismo. Su nacimiento se avergüenza del origen, y eso, digamos que lo atraviesa en su individualidad, en su persona. Y aquí escribe Anders la pregunta antropológica fundamental formulada en primera persona: y frente a la máquina, ¿quién soy yo? Anders llama a este hombre, en este nuevo escenario de desnivel, el nuevo Prometeo. Y el problema que enfrenta, como ya lo dijimos, es el de la no identidad consigo mismo. Es interesante porque en ese mismo contexto él habla de cualidades prometeicas, diría yo nobles, que ceden su lugar a la vergüenza prometeica. Él dice: la obstinación y el orgullo prometeicos, y lo dice así, tan propios del hombre y su obra, ceden su lugar en este presente de esplendor maquinal a la vergüenza debida a su inferioridad frente a su propia obra. El nuevo deseo del hombre para cambiar su condición es ser un self-made man, un producto. Y aquí establece ese contraste con la idea propia del capitalismo del self-made man. Quiere ser hecho y no haber nacido, para poder liberarse del yugo de sus productos. El único modo de hacer eso es volviéndose él mismo un producto. De este modo, la vergüenza produce la autohumillación, Selbstentwürdigung,
y la autodegradación, Selbsterniedrigung, del hombre ante la máquina. Con este deseo se abre el camino a la constatación de las deficiencias del hombre frente a las máquinas y a sus estrategias para desertar de su humanidad, y es un término de Anders, y pasar al campo de los aparatos. Él lo ve así. Para paliar, para curar esta vergüenza, hay que salir de la humanidad y volverse máquina. Y pues eso en el mundo contemporáneo, pues estamos en eso. Bueno, hay gente que está en eso, nosotros seguimos en las mismas. Bueno, primera calamidad. La primera calamidad, porque me falta muy poco, son las dos que él subraya y las estrategias de salida. La primera calamidad, el primer límite del hombre, es su cuerpo testarudo, intransigente, como dice la traducción, Stur. Testarudo porque no es maleable. La manifestación de dicha intransigencia se da en su falta de libertad y maleabilidad frente al dinamismo y adaptabilidad de las máquinas en su permanente transformación y mejoramiento. El hombre como parte de un mecanismo más amplio, y este es el punto como más fuerte, y es que cuando el hombre se vuelve parte del mecanismo, es la pieza que falla, es la pieza fallida, no perfectible. Y no perfectible. El hombre como parte de un mecanismo más amplio es la pieza débil o deficiente que puede dar lugar a la falla de la máquina. Desde ahora, la eficiencia del hombre, limitada por su falla de construcción, se mide desde la eficiencia de la máquina si ésta pudiera operar sin el hombre. Lo ideal sería que solo hubiera máquinas y ya no hubiera hombres. La estrategia del hombre para liberarse de su rigidez y su falla natural de inadaptabilidad a la máquina consiste en pasar a su campo, en hacerse máquina hasta donde le sea posible. Cito: ha de intentar ya demostrar su devoción a las cosas, una imitatio instrumentorum, una imitación de los instrumentos, una autorreforma. Al menos ha de intentar mínimamente mejorarse para reducir a lo más mínimo imaginable el sabotaje que nolens volens, sin querer queriendo, practica basado en su pecado original, el nacimiento. Fin de cita. Como su primer límite es su propio cuerpo, para Anders este proceso se expresa en el proyecto de la Human Engineering. Allí se estudia el límite físico natural del cuerpo humano, no con el fin de conocer su naturaleza, sino para buscar los puntos de maleabilidad que permitan adaptarlo a los fines de los aparatos. Comillas: como un pionero va ampliando sus límites, alejándose cada vez más de sí mismo y trascendiéndose, y aunque no se eleve a ninguna región de lo sobrenatural, sí se traslada en la medida en que deja atrás los límites congénitos de su naturaleza a lo que ya no es natural, al reino de lo híbrido y artificial. Bueno, claramente él sentía una náusea con respecto a eso que tendremos que comentar. A este proyecto de modificación del cuerpo lo llama fisiotécnica. Vale la pena decirlo de una vez. En el libro de Sloterdijk, Sin Salvación, del que leímos las instrucciones, las normas para el parque humano, hay otro ensayo que se llama Sí. Bueno, hagamos una pequeña pausa. La humillación por las máquinas. Kränkung, sobre la significación de la novísima tecnología médica para la época. Ahí hay unas resonancias y valdría la pena estudiarlos uno frente al otro, porque aunque el proyecto de Sloterdijk va por otro lado, sí se funda en este asunto de la humillación, de la vergüenza, apelando también a un texto de Freud. Yo me imagino que usted ha leído ese ensayo de Sloterdijk, en el que Freud se llama Una dificultad del psicoanálisis, en el que muestra que el hombre, por su narcisismo, le cuesta aceptar los avances científicos porque lo ponen en su lugar. Y en el ensayo de Freud hay tres momentos fundamentales que son Copérnico, Darwin, bueno, y Freud, que lo ponen en su lugar. No, la Tierra no es el centro del universo. No, el hombre no es imago Dei. Y tres, no somos conscientes de todo lo que pasa allá adentro. Y Sloterdijk muestra que hay otras fases científicas de humillación, ahorita no las recuerdo, pero una de las últimas es la humillación frente al computador.
Y yo veo claramente que ahí se puede hacer un juego de resonancias y un diálogo entre ese ensayo de Sloterdijk y lo que estamos comentando hoy. Anders tendrá que aclarar por qué su desesperada preocupación no es asignable a la esfera del conservadurismo metafísico. Esto es muy interesante porque uno inmediatamente dice, no, este es un esencialista y por supuesto está aterrado porque la naturaleza humana está siendo modificada. Y entonces es muy interesante. ¿Por qué no consiste en una desesperada lucha por preservar una esencia o naturaleza humana profanadas por la voluntad del hombre de asimilarse a la máquina? Esta aclaración es fundamental para determinar, hasta donde nos sea posible, el grado de humanismo metafísico de Anders, que en mi opinión, yo digo aquí no es tan acentuado, pero realmente a partir de la cita es muy muy bajo si lo hay. Entonces cito de la página 61. Estoy totalmente lejos de considerar y posteriormente sancionar como algo bueno o vinculante y por tanto también rechazar su transformación como algo cósmicamente no permitido las especies existentes, también la especie hombre, su eidos y su constancia morfológica, precisamente por ser como son. No es que yo diga, es que el eidos hay que conservarlo y por eso no se puede transformar, no, estoy lejos de querer conservar ese eidos por él mismo, por ser como es. Hay un texto de 1930 en el que está citado aquí, su ensayo sobre la libertad, que va a influir sobre Sartre y la carta sobre el humanismo, en el que él define un poco al hombre como falto de esencia, etcétera, etcétera, en la línea de la carta al humanismo de Sartre. Del existencialismo es un humanismo de Sartre. El problema para Anders no está allí en la defensa de una esencia de lo humano, sino en la claudicación de la autonomía de la libertad frente a la máquina. El problema no es que haya esencia, el problema es que el hombre se arrodilla frente a la máquina y eso le produce esto que estamos leyendo. No, la alteración de nuestro cuerpo no es radicalmente nueva e inaudita porque renunciemos a nuestro destino morfológico o trascendamos los límites previstos de nuestras capacidades, sino porque llevamos a cabo la autotransformación para complacer a nuestros aparatos. Y los convertimos en modelo de nuestras alteraciones, o sea, que renunciamos a nosotros mismos como medida. De hecho, sí hay una antropología ilustrada ahí, y con eso limitamos o damos por perdida nuestra libertad. Con todo, fin de cita, dicha morfología es la razón principal de la vergüenza prometeica, pues como falso modelado o premodelado no pensado para la máquina, es de suyo anticuado y deficiente. Sin embargo, aclara Anders, los defectos del hombre frente a la máquina son numerosos y corresponden negativamente con la lista de las virtudes de todos los aparatos existentes y posibles. Yo quisiera subrayar en esa misma medida en el método que me gustó, porque yo creo que tú lo has hecho muchas cosas, y es esa forma de hablar desde la perspectiva de la máquina. Es decir, a veces hay una voz de Anders, en el estilo de Anders, así pensarían las máquinas, cómo lo dirían las máquinas, cómo pensarían las máquinas. Y me parece interesante porque aunque él es consciente que la vergüenza es ante alguien que no responde, es decir, porque no mira. porque claro, ¿no? A veces tiene, ahora él trata de decir que sí. que sí, pero aunque en principio no responde, él hace todo el trabajo de mostrar la perspectiva como si respondiera. Sí. Y eso es lo que a mí me parece interesante. ¿Cómo se vería el hombre desde la máquina? Como la máquina le dice, tú torpe, incluso utiliza expresiones como este instructor de aviación que habla en el lugar de la máquina. Como le dice, tú eres una falla. Tú eres una falla. No de construcción, tú eres una falla de construcción. El que habla es el instructor, pero el instructor habla porque el instructor tiene que enseñarle a los chicos cuando aprenden aviación a superar su falla de construcción para que se adapten a la máquina. Pero el instructor habla por la máquina y él utiliza toda esta voz para hablar por la máquina, que a mí me parece interesante.
Y también el hecho de que esto es una teoría de los afectos, de hecho la palabra es vergüenza, insolencia, orgullo, Sí. y constantemente lo que está desarrollando en el modo de ver es una teoría de los afectos, pero precisamente una teoría de los afectos con lo no humano, por lo que he dicho de la voz, de cómo hace hablar a las máquinas. Entonces en este intento de hacer hablar a las máquinas intenta ver una teoría de los afectos entre lo humano y lo no humano. Y tiene que haber una vergüenza frente a las máquinas, una insolencia frente a las máquinas, un orgullo frente a las máquinas, el cuerpo mismo como algo que está rezagado, pero que utiliza también una expresión que es un estado del ánimo, también como decir, o sea, chocante. Teoría de la moral. La teoría de la moral. De la moral. A través de la vergüenza aparece, claro, la vergüenza es un sentimiento moral. Entonces, y ético, a través de obviamente los filósofos de la moral, los ingleses, Spinoza, aquí, hoy Martha Nussbaum, otros, lo que hoy llamamos affect theory, se han encargado de ver cómo todo el problema de la ética y la política tiene que pasar necesariamente por una lectura o por una teoría de los afectos. Y en eso también me parece que Anders es totalmente actual.